ibuprofeno. La persona que impulsó, descubrió o realizó este procedimiento es un argentino, es un doctor en bioquímica, cuyo nombre es Dante Beltramo, y tenemos en este momento el gusto de saludarlo. Doctor Beltramo, Marcelo Longobardi por Radio Mitre. Buen día, ¿cómo le va? Hola. Doctor Beltramo, Marcelo Longobardi por Radio Mitre en Buenos Aires. Buen día, ¿cómo le va? Lo que pasa es que no se escucha casi nada, pena Sí. que lo siento. Ahí le voy a hablar un poquito más fuerte. ¿Usted está en la provincia de Córdoba, Dante? Sí, Córdoba capital. Bueno, y usted es obviamente doctor en bioquímica. Sí, Bueno, investigador principal del CONICET, y del Sí. Centro de Excelencia de Productos y Procesos de Córdoba, el CEPROCOR Sí. de Córdoba. Bueno, genial. ¿Nos puede contar un poquito de esta experiencia que nos pareció tan alentadora? Bueno, realidad, esto como usted puede imaginar, no nace de la noche a la mañana, digamos, tiene su historia, que siempre lo digo cuando me preguntan, porque estábamos estudiando en realidad otra patología, orientando la investigación hacia ver si podíamos bloquear el crecimiento de las bacterias que normalmente anidan en el pulmón de pacientes con fibrosis quística. Y veníamos ya hecho un trabajo, habíamos publicado y estábamos ajustando detalles para tratar de empezar toda esta historia con un laboratorio de acá de Córdoba, el Laboratorio Química Loar, fue quien compró en ese momento, cuando teníamos los resultados, este desarrollo. Y en eso que estábamos ahí tratando de ver cómo arreglábamos esta molécula con efecto bactericida, apareció la famosa pandemia del coronavirus. Entonces, debido a las propiedades que teníamos registradas, pudimos demostrar también que tenía, la pregunta que se hizo es si también podía inactivar a los virus. Y bueno, eso fue lo que hicimos a nivel de laboratorio y demostramos que podía y también inhibir a los virus. Entonces, con el grupo de médicos con el que estábamos interaccionando, dijeron, bueno, podremos hacer que esto tenga efectos sobre esta patología del COVID. ¿Y por qué? Porque lo que se conoce más o menos bien dentro de lo que se conoce de la patología del COVID cursa con varias fases, 3 fases. Una que es la parte de infección viral, donde es responsable de desencadenar todos los segundos efectos, que es un proceso fuertemente inflamatorio, que es el que afecta gravemente en estado final, afecta al paciente. Y nuestra formulación, que son nanoestructuras de ibuprofenato en medio hipertónico altamente dinámicas, dijimos, bueno, esto tiene capacidad para inhibir al virus, pero además, decíamos, nadie le puede quitar al ibuprofeno las famosas y clásicas propiedades antiinflamatorias, con lo cual esa molécula en esas condiciones y tratando de llevarla directamente a pulmón, que es el órgano de destino donde va a atacar el virus, dijimos, por un lado entonces podíamos frenar un poco al virus y por otro lado la otra propiedad que tenía era inhibir esa famosa, tenía el potencial, digamos, de inhibir esa famosa tormenta de citoquinas. Así que lo que empezamos fue toda una serie de acuerdos con los médicos y empezamos a hacer un estudio y a partir de ahí, por supuesto, yo ya doy un paso para atrás porque la función de un químico es hasta la mesada del laboratorio. Y de ahí en más empiezan a jugar los médicos, que son los que están en el frente de batalla y que hay que reconocerles que realmente son todos los que hacen el gran desgaste a partir de este momento. Y así empezaron en Córdoba solicitando lo que se llama, estos son estudios por compasión, en realidad más que estudios se los debería denominar asistencia por compasión a los pacientes. Al no haber un tratamiento específico y efectivo, digamos, y ante la imposibilidad de otro tratamiento, entonces se autoriza el uso compasivo. Los médicos hacen este uso con los pacientes. Y así empezamos en Córdoba. El ministerio, después de ver los primeros casos, nos hizo lo que se llama el tratamiento compasivo extendido, lo cual facilitó el ingreso de más pacientes a este tratamiento. Que ¿en qué consiste? Es esta formulación en forma nebulizable, de forma tal que podamos llegar directamente al lugar donde el virus infecta.
¿Y por qué nebulizable? Porque nosotros logramos hacer, es un detalle técnico, pero por ahí la gente se pregunta, ¿por qué no otra forma? ¿Por qué no? Porque el efecto en el pulmón está demostrado por otros autores también, que es 10.000 veces más efectivo que si se hace vía oral. Y segundo, porque tiene una nanoestructura, le estoy hablando de, para que se ubique simplemente, un glóbulo rojo tiene 7.000 nanómetros. Esta molécula tiene entre 7 y 30 nanómetros. Es 1.000 veces, entre 500 y 1.000 veces más chica que un glóbulo rojo. O sea, podía llegar hasta las partes más profundas del pulmón. Y bueno, así empezó la historia, digamos, ejerciendo su efecto, y los médicos vieron unos resultados altamente positivos en los pacientes tratados, y después tuvimos lamentablemente no digo, hubo una disminución de pacientes acá en Córdoba, digamos, no había infectados, y entonces se hizo acuerdo, se comentó con gente de médicos de Buenos Aires, donde ya la patología estaba incrementando, y comenzaron a hacer el tratamiento en Buenos Aires, y bueno, los resultados fueron, por lo que cuentan los médicos, yo estoy hablando por boca de tercero, así que tómelo con pinza lo que le digo, sí, pero claro. los resultados fueron excelentes, si podemos ponerle una escala de valor. Y finalmente aparece esta problemática de Jujuy, donde hemos intentado colaborar, dándole que bueno, como la terapia esta había sido, yo diría, muy exitosa según boca de los médicos que son los tratantes, ellos han decidido, le llaman un nombre que a mí me gustó mucho y por eso lo quiero poner, lo llaman terapia de rescate, o sea, porque en realidad el uso de esta formulación está preferencialmente adaptado para para prevenir, digamos, el mejor resultado se obtiene si uno puede prevenir la entrada a la famosa fase 3, que los pacientes entran en una hipoxia severa y deberían ir al respirador. Claro. Aplicada en esa fase intermedia, realmente los resultados, por lo que las referencias que tengo, han sido realmente muy buenas. Y justamente cuando teníamos todos estos resultados que estábamos llenando los papeles, aparece esta infección masiva ahora en Jujuy, por lo cual, bueno, han tenido comunicaciones los médicos y el laboratorio con los médicos de allá, y se acordó entonces que los médicos soliciten esta terapia, por la que hoy también se hace de forma compasiva allá en Jujuy, porque todavía, como usted sabrá, esto no es un medicamento aprobado por la ANMAT todavía. Estamos en esa famosa fase experimental y por compasión también allá en Jujuy. Y se han enviado un montón de muestras a los distintos hospitales, y ayer justamente me decía que, bueno, a los pacientes que han tratado también allá, que están cursando con resultados bastante favorables. Así que Dante, ¿sí? ¿Cuál es un poquito la diferencia, digamos, cómo hacen ustedes para convertir un clásico ibuprofeno en algo inhalable? Bueno, y eso, ahí en mi campo sí ya me gusta más hablar, porque es química. No, es un tratamiento muy simple de la molécula. Se lleva a una condición en medio acuoso, es insoluble en agua, pero si uno la va llamando de química, titulando, le cambia un hidrógeno por la molécula de sodio, el ibuprofeno pasa a ser una estructura que se llama ibuprofenato sódico. Entonces, ahora le queda completamente soluble en agua. De ser insoluble pasa a ser total y absolutamente soluble. Es una condición que en química se hace bastante simple, diría yo, muy, muy simple. Y hay que ajustarles condiciones. Lo que fue difícil fue estabilizarla, darle la condición óptima para que estas nanoestructuras se mantengan. Es una molécula realmente sorprendente, tiene estados de dinamismo tremendo que todavía no los conozco, pero bueno, en esas condiciones queda muy soluble y tiene esta famosa actividad que podría estar no solamente inhibiendo el virus, sino mantener una fuerte capacidad antiinflamatoria a nivel del pulmón, digamos. Y estos datos que se han publicado el fin de semana respecto del enorme porcentaje de pacientes que han tenido éxito con el tratamiento, ¿nos puede contar más o menos qué es lo que usted sabe de eso? Lo que sé es que nosotros en el protocolo que se había preparado para evaluar la formulación en su primera etapa es que no sea tóxica o lo más inocua posible, la fase 1 llamado,
Eso es lo que se busca en primera instancia. Entonces había puesto un número de 40 en el protocolo para decir en 40 personas si no produjo algún efecto colateral. Bueno, cumplimos con los 40 y se siguió adelante porque los médicos seguían pidiendo, y actualmente creo que hay alrededor de unos 120 pacientes tratados que tomados en esa condición entre moderado y severo han mejorado, digamos. Por eso los médicos lo llaman como una terapia de rescate para pacientes que ya están contagiados. Pero la verdad que es un número que uno, bueno, le hubiera gustado de entrada. Fuimos caminándolo muy despacio, los médicos son los que están en el frente de batalla, digamos, y los que toman las decisiones, pero haber conseguido ese número de pacientes no es menor. Y ahora, con el tema de Jujuy, rápidamente va a incrementar, digamos, el número. Dante, ¿Argentina es el único país que está aplicando esta prueba o hay otros? Yo diría que es el único. Lo digo con las... Aseguro lo metieron peso, dice el dicho. Yo diría que es me animo a decir que es una formulación que está patentando en Estados Unidos, tanto la formulación como tal, como las aplicaciones de uso. Pero me animo a decir que en esa condición tiene dos principios. Es, primero, una formulación nueva, porque es una nanoestructura en un medio hipertónico, un pH alcalino, una cosa no descrita hasta el momento en su uso. Y segundo, porque tiene esta famosa actividad, digamos, para el tratamiento de estas patologías virales. Así que, bueno, estamos ahí en la lucha, digamos. No creo que haya otro país que lo esté usando en este momento. ¿Y alguien lo consultó desde algún otro lugar del mundo? Sí, permítame que de ese tema no hable todavía porque son conversaciones preliminares, pero sí hay gente que ha sabido. Usted sabe que las cosas vuela la información y todo el mundo va replicándola. Bueno, pero sí, la gente, el laboratorio ha tenido contacto, así que que se sabe, digamos, se sabe. Permítame detenerme en un comentario suyo de un reportaje que leía, que ayer le formuló el portal Infobae, que dice: lo que se observa es un efecto rápido y que los pacientes se empiezan a sentir bien en forma casi inmediata. ¿Es así? Bueno, lo que me han comentado y los videos que he visto hablan un poco de esa temática. El paciente con COVID tiene, voy a hablar otra vez como le dije al comienzo, Marcelo, como si fuera un médico, que no lo soy. Sí, Así claro. que tome con pinza lo que le digo. Los pacientes en esta segunda fase, cuando el virus inclusive ya no está, pero el virus detonó la enfermedad, pasan dos cosas. Uno, entra en un sistema de hipoxia, o sea, tiene una baja concentración de oxígeno en sangre, eso se lo conoce como hipoxia. Y a usted le falta la respiración, siente que le falta el aire, y aumenta la frecuencia cardíaca para compensar esa falta de oxígeno, respira muchas más veces. Bueno, cuando los nebulizan, hay pacientes, he visto algunos casos, y solamente hablar de algunos casos porque la estadística la tienen los médicos, hay pacientes con estados de saturación de 80, que lo ideal es 96 a 100, 96, 98 a 100. Hay pacientes que cuando están por debajo de 93 ya entran en una zona de cuidado, por así decir. Y algunos pacientes han llegado con 80% de saturación y luego del tratamiento, a la hora y media, están alrededor de los 93, 96% de saturación. Con lo cual, los médicos lo que ven es un efecto inmediato en ese sentido. En una hora y media post-nebulización, el paciente se siente mucho más aliviado en su capacidad respiratoria, que es, yo me imagino, lo que asusta al paciente, la falta de respiración debe ser una cosa atroz. Entonces, claro, lograr ese efecto los tranquiliza, digamos, los pacientes, y ese es el efecto por el cual, digamos, se lo está aplicando en esa etapa, fundamentalmente, para evitar que progrese a un estado de peor, digamos, sí. sino para respirador, digamos. Dante, acá lo dejo con mi compañero Willy Cohen, que le quiere hacer una pregunta. Sí, doctor, buen día. Buen día. El sistema del tratamiento por inhalación es muy habitual en los asmáticos y ha dado unos resultados espectaculares en ese sentido.
Ahora, tratándose de ibuprofeno, y le hago una pregunta totalmente del ego, acá Sí. parecería que no debería haber, digamos, cuestiones adversas o daños, porque el ibuprofeno en esa dosis no parecería peligroso en ningún caso, ¿no? Claro, el razonamiento es lógico, pero siempre hay que cumplir con la parte de las normativas legales que implica utilizar una cosa. Por eso yo le decía recién que como esta es una formulación completamente nueva, porque el ibuprofeno nunca fue dado en forma acuosa y menos en forma inhalable a pulmón. Entonces, lo primero que piden las instituciones regulatorias es, ustedes demuéstrenme que esta formulación nueva en pacientes sanos no tiene ningún efecto adverso, no presenta efectos adversos peligrosos, digamos, que uno tenga que suspender ese tratamiento. En ese sentido, lo que hemos demostrado ya es que en ninguno de los 120 pacientes tratados ha tenido ningún efecto adverso grave, nada más que esto, como está en una solución hipertónica, lo puede hacer estornudar, le puede hacer toser o expectorar, que es uno de los beneficios, digamos, asociados que tiene en estas patologías obstructivas. Lo que sí, Willy, tuvimos que hacer, y que el laboratorio, Química Luar se ha puesto a full, digamos, este laboratorio cordobés, con la protección hasta el extremo. Porque es cierto que hay una crítica que tienen las sociedades, la OMS, las mismas sociedades de virología e infectología, que dice que en las infecciones virales en el tracto alto no se recomienda el uso de la nebulización. ¿Y esto por qué? No porque sea agresiva o que sea mala, sino porque nebulizándose uno puede aumentar el contagio al personal médico tratante, digamos. Usted puede esparcir el virus y afectar a los médicos tratantes. Entonces, ¿qué hizo el laboratorio? Diseñaron una escafandra mediante la cual usted le pone esta escafandra por sobre la cabeza hasta los hombros al individuo, al paciente, y por debajo le da la mascarilla para nebulizar. Y esa escafandra tiene en un costado, es realmente muy interesante, tiene una boca de salida con un filtro que lo que hace es, cuando usted aspira a través de ese filtro, todo material biológico queda retenido ahí y no sale al medio. De esa forma uno se garantiza que los médicos o enfermeros tratantes no se contagian. Y hoy han desarrollado, por lo que yo sé, una cosa que se llama algo parecido a lo que es un helmet, que es como también una escafandra donde también se le puede poner además oxígeno en forma positiva para que el paciente tenga oxígeno para respirar y hacerle la nebulización en los comienzos. Esa condición fue sine qua non, de lo contrario no se autorizaba el uso de este tratamiento con nebulización. Así que una vez que se cumplió con eso, creo que se lograron, por así decir, los dos aspectos más importantes. Tener una formulación accesible, con acceso profundo al nivel y con sus propiedades, y también la protección de los pacientes a través de este tipo de escafandras. Dale. Muy bien, acá estaba el doctor Comillo para hacer una última pregunta. Dante, Alberto, Buen día, dale. Bueno. buen día. Primero que nada lo felicito, doctor. Gracias. La Gracias. otra cosa Pero que quería no se olvide, preguntarle... acá los médicos tienen que felicitar, ¿eh? Nosotros fuimos hasta la mesada del laboratorio, Claro. de ahí para adelante, si no, no se llega a ningún lado sin los médicos. La felicitación a todo el equipo. Yo solamente quería preguntarle, esto fue desarrollado, según estaba leyendo en el paper original, para fibrosis quística, para neumonía y para bronquiectasias. Quería saber si tiene una idea de los resultados en estos problemas, doctor. No, nunca, bueno, le iba a decir, como dije al comienzo, el objetivo era tratar de ver si podíamos, con una sola molécula, tratar de bloquear el crecimiento de las bacterias que normalmente anidan en el pulmón. No llegamos nunca a hacer los ensayos in vivo, o sea, el objetivo era orientarnos hacia ese lado, pero tenemos todos los estudios in vitro que los corroboraron en Estados Unidos, otro laboratorio, y estábamos, por supuesto, muy entusiasmados, pero nunca llegamos a hacer tratamiento con pacientes con fibrosis quística. Así que la aparición de esto nos derivó hacia un costado, que fue el tratamiento de la pandemia. Lo que sí hicieron este grupo de médicos, han tratado
una patología que no es la fibrosis quística, sino que han estudiado 2 o 3 casos de lo que se conoce como fibrosis pulmonar idiopática, que también es una enfermedad obstructiva que usted conoce mucho mejor que yo, y realmente en estos pequeños casos que se han estudiado, también los resultados en ese aspecto han sido realmente muy sorprendentes. Pero el esfuerzo, todos los cañones han sido apuntados desde la aparición de esta pandemia a ver si se podía lograr una mejora en lo que es esta patología del coronavirus, el COVID famoso que nos está asediando. Bueno, estamos escuchando al doctor Dante Beltramo. Le agradecemos mucho esta explicación sobre este tema tan interesante. Estaremos en contacto pronto. Le deseamos mucha suerte y gracias por atendernos. No, gracias, muy amable ustedes. Hasta luego.